¿Ya estás listo? Entonces podemos Sí, comenzar. listo. Ok, entonces, bueno, eh, para mí es un honor presentar a Oscar Hernández, ¿verdad? Él es profesor de la Universidad de Oporto, estudió en El Salvador y luego en Brasil, y ahora pues acaba de terminar un postdoc en Portugal y ahora está trabajando en la Universidad de Oporto. Oscar, pues es un placer tenerte para este primer seminario de este semestre, y quiero reiterar lo que ya les dije, que vamos a mantener este seminario activo cada 2 semanas, los miércoles a las 11 de Costa Rica. Entonces están invitados a participar tanto como como expositores, como eh, oyentes. Y pues ya, sin más por el momento, los dejo con Oscar, que nos va a hablar sobre una introducción a las álgebras de vértices y sus representaciones. Creo que lo perdimos de nuevo. Ok, déjame poner la pantalla. Ahora sí. Gracias. Disculpa por los problemas. Eh, bueno, gracias Rafael por la invitación. Gracias a CIPA por siempre eh, permitirme estas oportunidades de participar y presentar un poco sobre mi trabajo de investigación. Eh, Disculpas del caso por los problemas técnicos que tuvimos. Eh, de hecho, estoy en este momento en la Universidad de Panamá. Estoy de visita aquí por unos días. Entonces, estamos siempre tratando de echar lazos de colaboración en Centroamérica, principalmente, ¿no? Pero bueno, con todos los matemáticos que tengan interés en colaborarnos con investigación. En este día que les quería comentar un poco sobre el tema principal de mi investigación, que es sobre álgebras de vértices y representaciones. Esto pues tiene varias motivaciones. Eh, yo voy a comentar aquí rápidamente una de las motivaciones que vienen de la física. Hay otros ejemplos importantes y eh, otros autores que discuten por qué es importante trabajar esta área y las aplicaciones que tienen en física, en análisis. Tiene mucho que ver con geometría, en fin. Son varias áreas que se reúnen en esto, pero hoy les quería comentar esta versión que comienza con el espacio de Minkowski. Yo creo que es algo bastante conocido, este espacio de dimensional real. Y en este espacio se puede definir el grupo de Poincare, con una única componente en el grupo. Y bueno, se definen las transformaciones del grupo por cierta métrica que es definida en el espacio de Minkowski. Hay una métrica especial, eh, pues sería toda una teoría aquí. No voy a entrar en esos detalles, pero eh, es un estudio importante del espacio-tiempo. Tanto en geometría como en física se trabaja bastante ese tipo de problemas. Aquí lo que me interesa es eh, introducir, digamos, los axiomas en la teoría de campos cuánticos. Es una, insisto, de las motivaciones por qué surgen álgebras de vértices. Y en este caso, en la teoría de campos cuánticos, pues se establecen los espacios de estado, que es básicamente el espacio de Hilbert complejo, H, el vector Bach, que es denotado así con ese símbolo, eh, y digamos que sería como la unidad, si lo pensamos así,
en términos bastante simplistas, como la unidad del campo o del cuerpo, si lo estamos pensando matemáticamente. Aunque ese vector Bacco tiene su interpretación física, no voy a entrar en detalles en ese momento, pero sí es importante ver los acción, que son la representación unitaria, es en el grupo de Poincaré H, y tenemos una colección de campos que son distribuciones de operadores evaluados en el espacio de Minkowski, M. Entonces, esta es la teoría del campo cuántico, esos son los elementos, y aquí están listados los axiomas que deben de satisfacer en esa teoría. Esos son los axiomas de este autor de Whitman. Tiene esta operación donde F es una función lineal continua y L es un elemento, es el grupo de Lorentz asociado. Es el covariante de Poincaré, es el primer axioma. El otro axioma es el estado del vacuo, es decir, axioma sobre ese elemento especial llamado vacuo, que es un elemento fijo, para todos los operadores en este espacio. Y se definen, bueno, se definen esos operadores, todos esos operadores en el cone, que es en el cone que conocemos de Minkowski. Eso también tiene una definición completa, dada la medida que existe en el espacio. En fin. Pero aquí lo que quiero insistir en los axiomas, que tiene un axioma de completitud y un axioma que llamado de localidad, que es como las maneras de que se operan estas funciones, por decirlo de una manera, en el estado-espacio. Entonces, esos son axiomas que vienen, insisto, de la física, tienen su justificación teórica completa, y son estos mismos axiomas que sirven de inspiración para una definición matemática abstracta y completamente formal. De hecho, los nombres que se adoptan justamente son los mismos que vienen de la física. Se habla de un vector vacuo, se habla de localidad, de estado, de campos, en el sentido abstracto de la palabra. No es simplemente inspirados en esas definiciones y otros ejemplos particulares que se pueden encontrar. Entonces le quería mencionar una de las definiciones de álgebra de vértices o de vértices, eh, que es un espacio vectorial, ahora sí, completamente abstracto, y tenemos este vector que seguimos llamando vector Bacco. Usamos la misma notación, aunque no tenga ahora ese contexto concreto físico. Y en ese espacio vectorial nosotros definimos este operador que va del espacio vectorial en las transformaciones lineales del mismo, en los endomorfismos de B, pero en series formales de Lorentz, que eso aquí son sumas infinitas, en principio de potencias de Z, y los elementos Bn son transformaciones de B en B, transformaciones lineales. Entonces, esta suma infinita no tiene ningún sentido numérico ni convergencia, no se habla de eso. Es decir, es una notación nada más, y se habla de series formales. Formales porque no son series numéricas, insisto, no se puede hablar de convergencia en este caso. Es una manera compacta de denotar eh, la expresión, y es para todo n. Entonces, aquí Bn es un operador lineal, y para cada B se tiene esta propiedad. Para cada elemento del espacio vectorial se tiene que, para algún n suficientemente grande, él anula cualquier vector U. Esta n mayor que 0, eso es lo que quiere decir. Para n suficientemente grande, dado U, podemos encontrar operadores lineales tal que anulan ese vector. Hay detalles técnicos que habría que discutir aquí, como estamos hablando de un álgebra, que es lo que queremos definir al final de cuentas. Entonces,
Eh, pues lo que se necesita para tener un álgebra primero es una operación de multiplicación normalmente. Entonces, tiene esos detalles y por eso a veces aparecen este tipo de restricciones. No vamos a entrar en ese detalle, pero digamos que existe la operación. No siempre existe, hay que hacer algunos eh, justificaciones y algunas consideraciones, pero, pero sí se puede definir la operación. Es un tanto delicado, pero se puede. Y pues se tienen estos axiomas, que insisto, son eh, pues inspirados en los axiomas que vienen de la física directamente. Entonces tiene la misma propiedad. Ese vector bajo es como si fuera la identidad, ¿no? Básicamente se comporta como si fuera la identidad en el álgebra, eh, en algún sentido, ¿no? En algún sentido de los axiomas. Eso es lo que quiere decir este axioma del bajo. Y es importante ver aquí al final que cualquier vector del espacio vectorial B se puede recuperar a partir del vector bajo, el vector operador Y que hemos definido, evaluado en Z igual a 0. Esa es como la singularidad. Entonces, digamos que B está dentro de esa álgebra más grande. Eso es lo que queremos decir. Y el axioma de traslación, pues nos dice cómo se comporta ese nuevo operador, que esencialmente es una derivada. Eso es lo que estamos diciendo, ese operador de traslación. Ese T y Y entre corchetes cuadrados es como si fuera la derivada. Es la manera de operar ese operador de traslación. Ese es un axioma y que en el bajo se anula. Y también tiene un axioma de localidad, que es como les decía al principio, que viene de la física. Y entonces es localmente definido este operador. Eso tiene en análisis, tiene toda una justificación eh, de por qué en el espacio topológico uno puede agarrar una vecindad y definir esos operadores. Insisto, no voy a entrar en esos detalles, pero digamos que están definidos. Y también se puede definir un módulo sobre esa álgebra. Dado una álgebra, que en este caso sería un espacio vectorial, un operador Y y el vector bajo, esa tripla define el álgebra de vértices, suponiendo que satisface los axiomas mencionados. Y entonces uno lo que quiere estudiar son módulos sobre esa álgebra, que es de nuevo un espacio vectorial con una cierta acción, una cierta operación. De manera análoga se define esa nueva operación del vector, del espacio vectorial B en el espacio vectorial M. Y siempre son series formales eh, que se forman al final. Eso es la misma notación, lo que pasa es que aquí cambiamos B por M. Y, y bueno, los axiomas son muy parecidos a los axiomas de álgebra de vértices. Entonces no los listé aquí, pero digamos que tiene esta forma, solo que para M. Y tiene unas ciertas identidades que llaman de Jacobo, porque es el análogo para álgebra de Lie. Para quien conoce esa área de álgebra de Lie, pues álgebra de Vertex también tiene su inspiración en álgebra de Lie. De hecho, la mayor cantidad de ejemplos que se conoce, o los más importantes, podemos decir así, pues vienen justamente de álgebra de Lie. Es decir, este es como una extensión de esas álgebras de Lie y se han estudiado bastante. Cada una de esas álgebras de vértex que surgen de las álgebras de Lie. Evidentemente, no toda álgebra de vértex proviene de una álgebra de Lie, pero ahí se tienen bastantes ejemplos. Entonces, estudiar este tipo de módulos en general es bastante complicado. Se puede hacer directamente si hay grupos de matemáticos en Brasil, en Estados Unidos, principalmente, y en algunos otros lugares como Japón, que estudian directamente
representaciones de álgebras de vértex o álgebras de vértex como tal. Pero en este caso yo les quiero mencionar una teoría un poco más estudiada tal vez, o más familiar para mucha más gente, que es sobre álgebras de Lie como tal. Y como ya mencioné, a partir de ahí se pueden definir álgebras de vértex y representaciones en ellas. Pero entonces esta teoría es un poco más clásica, de álgebras de Lie, semisimple o simple, y entonces se puede tener ese vínculo entre las dos áreas, que son completamente independientes, pero existen ciertas relaciones entre ellas. Aquí solo escribí las definiciones clásicas, dado un álgebra de Lie semisimple o simple, compleja, de dimensión finita, H, el álgebra de Cartan, la envolvente universal del álgebra de Lie, el grupo de Biot para esa álgebra. Bueno, se tiene una base fijada, una base de raíces, y definimos un cierto subconjunto de esa sistema de raíces. Eso nos va a permitir definir ciertas subálgebras del álgebra de Lie llamadas subálgebras parabólicas. Eh, para quien conoce la teoría, pues las álgebras parabólicas es una extensión de las álgebras de Borel, es donde se tienen más resultados, digamos así, o ha sido más estudiado sobre álgebras de Borel, aunque ya hoy en día hay muchos resultados sobre álgebras parabólicas también y su representación. Entonces, se define el módulo de Verma generalizado, cuando simplemente el álgebra parabólica no necesariamente es una álgebra de Borel, y se trabaja con inducción siempre. Entonces, se tiene un módulo sobre el álgebra de Levi y se puede inducir parabólicamente para el álgebra todo. Es como la construcción usual. En este caso, este espacio vectorial no necesariamente de dimensión 1, es un espacio vectorial arbitrario. Entonces, cuando el espacio vectorial de dimensión 1 y la parabólica es una Borel, pues ese es un módulo de Verma clásico. También vamos a reducir un poco la categoría, porque se puede trabajar con categorías de módulos sobre álgebras de Lie muy generales, y las cosas se complican más todavía. Entonces vamos a reducir al caso donde la acción del álgebra de Cartan es diagonalizable sobre, sobre el módulo. Entonces, esta categoría es una categoría llamada de peso, que es bastante estudiada también en la teoría clásica, aunque se sabe que no se conoce la clasificación completa de cualquier módulo irreductible en la categoría de peso, mucho menos en la categoría de peso generalizada, que sería más complicada. Es decir, pensando que solo tiene autovalores, todos los espacios aún no se conocen, y cuando son autovalores generalizados, pues se conoce mucho menos la clasificación. Hay varios resultados en esta área que sí se conocen, pero no todos. Y los principales aquí clasifico en clases de módulos que son estudiadas en la teoría, que son módulos limitados. En ese caso, además de ser módulos de peso, la acción es diagonalizable. La cantidad de autovalores o autovectores que tiene cada subespacio, la cantidad de autovectores que tiene cada subespacio es limitada. Es decir, además de ser finita, no puede crecer indefinidamente. Por ejemplo, puede ser un módulo que su descomposición espectral en cada subespacio sea 5, por ejemplo, la dimensión. Esos son módulos que se llaman limitados, que tienen un control bastante grande en cuanto a las dimensiones. Hay otros módulos que se llaman no limitados, que son siempre en la descomposición espectral, tienen una cantidad finita
de vectores en el subespacio, pero puede ser, puede crecer indefinidamente. Esa es la diferencia. Siempre es finita, pero puede crecer arbitrariamente esas dimensiones en cada subespacio. Y pues separé el caso más complicado, que es el caso de los módulos llamados densos, porque en cada subespacio las dimensiones son infinitas. Entonces ahí uno pierde completamente el control, si lo queremos ver así. De hecho, los primeros dos casos, computacionalmente se puede hacer bastante cosas. De hecho, hay varios trabajos en ese sentido que se puede hacer para quien trabaja la parte de algoritmos, en la parte computacional, se puede hacer bastante cosas en esos dos módulos, en esas dos clases. Y para quien trabaja física, generalmente, pues normalmente serán esos casos los que interesan, los primeros dos. Ya el caso de dimensiones infinitas es un poco más raro, pero sí existen ejemplos interesantes y por eso tratamos de clasificarlo. Eso es en cuanto a la teoría general de representaciones en álgebra de Lie. Lo que se conoce en general para módulos de peso es esta clasificación. Entonces, clasificación de módulos mutados está completamente entendida. Es un resultado de Olivier. Y eso pues llevó a la clasificación de módulos con espacios de peso de dimensión finita. Eso digamos que en la teoría está clasificado. Los de dimensión infinita aún no existen una clasificación, existen muchas familias que se conocen de ellos, pero no se conoce la clasificación completa. Entonces, vamos a reducir todavía más la categoría para una categoría que llamamos de módulos admisibles. En el sentido admisible es porque son módulos de peso para el álgebra de Lie, pero no solo eso, es decir, queremos módulos que sean también módulos sobre la álgebra de vértex o de vértices que definimos. Por eso que son una clase especial de módulos sobre la álgebra de Lie. Y primero, Katz y Wakimoto, ellos definen ciertas propiedades que deben tener los pesos que ellos llaman admisibles. Aquí son pesos en el sentido de álgebra de Katz-Moody afín, que son las álgebras de dimensión infinita. Y entonces en ese caso, pues cuando tiene esas dos propiedades, el peso, eh, entonces se llama admisible, es decir, no son cualquiera pesos para las álgebras de Lie de dimensión infinita, son pesos que tienen estas propiedades y ellos justifican de nuevo por el contexto físico que ellos estaban estudiando, que inspira esas definiciones. O sea, cuando uno está estudiando esas cosas, vienen de la física directamente y es porque son ciertas propiedades de invarianza que se tienen y ellos querían saber cuáles eran esas representaciones que satisfacían esas propiedades. Entonces se llegó a esas dos hipótesis que básicamente para el peso le piden que sea regular dominante, que es esa propiedad de aquí, que son no negativos, son pesos que no son no negativos y tiene esa propiedad además sobre las raíces. Esas son raíces reales. Para quien conoce de la teoría de Katz-Moody afín, esas son las raíces, en este caso las raíces reales positivas y estas son todas las raíces reales. Entonces tiene un cierto control sobre esos pesos. Y para esos pesos se define una cierta álgebra de Lie. Eso es lo que queremos hacer. Es decir, dado una álgebra de Lie de dimensión finita, construimos la álgebra de Katz-Moody afín asociada y a partir de ella podemos construir un módulo de Weber generalizado o inducido parabólicamente de ese módulo. Cuando consideramos el módulo con peso cero, módulo trivial, entonces en ese caso, ese módulo de Weber generalizado
tiene estructura de vértices, de álgebra de vértices, y es llamada el álgebra de vértices eh, afín universal, asociada a la álgebra de Casimir afín universal. También este módulo tiene un submódulo simple, y entonces es denotado por L de KDG. Y este es una álgebra de vértices también, pero simple. Entonces, este es un ejemplo de álgebras de vértices que surgen a partir de álgebras de Lie de dimensión finita. Y esta es una de las álgebras interesantes y tiene mucha relación con la teoría clásica de álgebras de Lie. Pues una definición para decir cuáles son los módulos que son admisibles, pues es básicamente decir que es admisible si el módulo inducido eh, para la álgebra de Casimir de afín es módulo sobre la álgebra de vértices que hemos definido. Es decir, como álgebra de Lie, si lo vemos como álgebra de Lie, es un módulo, siempre es un módulo. Este módulo de terma generalizado. Eso siempre va a ser para cualquier módulo E, siempre este M de E va a ser un módulo. La pregunta es si va a ser módulo sobre el álgebra de vértices. Esa es la pregunta que no es trivial. En general no, y eso es lo que queremos encontrar. Es decir, el problema radica en encontrar cuáles son esos módulos sobre la álgebra de Lie de dimensión finita, que no conocemos la clasificación completa. Insisto, porque ese es un problema técnico. Es decir, si ya supiéramos los módulos sobre el álgebra de dimensión finita, por lo menos ya supiéramos cuáles deberíamos de considerar al menos y podríamos tener alguna idea de por dónde buscarlo, pero en general digo, no se conocen, entonces uno pues tiene que buscar alguna alternativa para ese problema. Y aquí les quería mostrar cuál es el problema en abierto en este momento, que sería, dado una subálgebra parabólica, el álgebra de Lie, clasificar todos los módulos inducidos parabólicamente que son admisibles. En el caso del álgebra de vértices afín universal. Ese es el problema en abierto en general. Es lo que he estado trabajando y pues sí se tienen bastantes avances importantes, como por ejemplo que en 2021 se logró la clasificación de módulos admisibles, pero con una restricción bastante fuerte, como les comentaba, que los espacios de peso son de dimensión finita. En este caso se conoce la clasificación, se entiende cuáles son los módulos, pero tiene esta hipótesis aquí que es fundamental para el desarrollo de la teoría. En este caso, antes de estudiar los módulos, es necesario definir una cierta álgebra que es llamada SU, que es una álgebra asociativa que viene del álgebra de vértices que se construyó. Entonces, que estemos en un mundo completamente nuevo, extraño, porque álgebra de vértices no tiene estructura asociativa, no necesariamente conmutativa. Entonces, pues eso complica, todos sabemos, la teoría y más todavía la representación. Lo que sucede es que en este caso se puede trabajar con una clase de módulos para álgebras asociativas. Y afortunadamente, para el caso de álgebra, el álgebra afín universal, vértices, el álgebra de Zoom es conocida. En general sería ese otro problema en sí, por sí solo, ¿no? Está en álgebra de vértices, ¿cuál es el álgebra asociativa que podemos construir? ¿Cuál es el álgebra de Zoom? Solo sabemos que es asociativa, pero no sabemos qué álgebra es. En este caso sí, y entonces eso permite reducir el problema a trabajar módulos sobre la álgebra de Lie de dimensión finita. Y por eso se tiene esta clasificación, que son módulos de peso máximo para esa álgebra con respecto a alguna Borel,
o módulos inducidos parabólicamente, pero en este caso el factor de Levy o es de tipo A o es de tipo C. Y entonces se describen todos esos módulos que son irreducibles, que son isomorfos para algún submódulo, en este caso parabólico, donde viendo el álgebra de Levy son limitados, son de peso máximo limitado. Entonces, esa es la clave aquí, reducirlo al caso limitado, y así tiene la clasificación, pero es importante decir que en general no existe este tipo de módulos limitados para otros tipos de álgebras de Lie. De nuevo, para quien conoce la clasificación de álgebras de Lie de dimensión finita, son pocas clases, pero dentro de esas clases, las únicas dos que van a aparecer o que son interesantes ahora es de tipo A o de tipo C, porque para las otras no existen estos módulos bounded, limitados. Entonces, se reduce bastante el estudio, aunque no es suficientemente simple el problema todavía. Entonces, todavía voy a reducir más la clasificación o el estudio y voy a considerar solo de tipo A. Es una cosa que se puede hacer y, y hay varios avances en ese sentido. Entonces, cuando se trabaja en tipo A, puede reducir todavía más la categoría. La categoría aún es muy grande, pero se toma una subcategoría llamada Engelmann-Zeppelin, que es la que contiene los módulos que nos interesan, en particular de tipo A, y tiene algunos otros más. Pues en ese caso, como estoy en álgebras de Lie de tipo A, pues pienso en las álgebras de matrices SLM, es decir, de trazo cero, matrices de n más 1 por n más 1, pero de trazo cero sobre los complejos. Entonces, eso permite dar una cara más concreta a las álgebras y por tanto sus modos. Como siempre, tengo una base bastante usual, construyo estas subálgebras de Lie que son generadas por los subespacios de raíces y para cada uno de esos subálgebras construyo su envolvente universal y por tanto su centro asociado para cada una de esas subálgebras y a partir de ella genero pues, el subálgebra de Hilbert-Zeppelin, que básicamente la subálgebra conmutativa maximal del álgebra envolvente universal. Esa contiene el álgebra de Cartan, entonces, aunque estemos hablando de módulos sobre esta álgebra que es más grande, que no necesariamente son en principio módulos de peso, pero contiene el álgebra de Cartan y por tanto podemos decir que contiene los módulos de peso que no, son los que nos interesan al final de cuentas. La definición para módulos es semejante a módulos de peso, a módulos sobre la Cartan. Básicamente sustituimos el álgebra de Cartan Oscar, ¿ustedes escuchan, Oscar? No, Rafael, yo no. Ah, otra vez se volvió a desconectar. Démosle un segundo a ver. Ok, bueno, solo les decía que se definía
los módulos sobre el fan setting de la manera análoga a los módulos sobre el álgebra de Lie. Y en este caso, pues se estudian una clase mucho más pequeña que son los llamamos módulos mansos, porque en general es bastante complicado estudiar todavía la categoría y eso es lo que hemos estado haciendo en este momento. Existen ejemplos de módulos más generales, pero no vamos a entrar en esos detalles. Aquí les traía solo algunos ejemplos para SL4, que es admisibles para ese caso, para SL4, que es uno de los más pequeños, pero aún así hay, la descomposición de pesos admisibles es bastante complicado todavía, no tanto, se puede hacer caso a caso. Y aquí hay un estudio geométrico sobre eso, sobre esos objetos y se separa en clases de peso, en la órbita cero, la órbita minimal y otras órbitas. Es todo un estudio en geometría para quien tiene interés en esa área en particular. Hay una asociación bastante directa. Y entonces nuestra técnica es usar ciertos tutores de localización torcida, que ya han sido definidos previamente para encontrar nuevos módulos admisibles a partir de los que ya conocemos. Y otra parte del trabajo es la descripción combinatorial que aparece de estos tipos de módulos. Este ya es un trabajo muy específico, bastante laborioso, de describir la base del espacio vectorial del módulo y describir la acción explícita en cada caso. Eso puede ser todo un estudio completo solo de la parte combinatoria. Solo les quería mostrar algunos ejemplos, que en este caso se puede describir explícitamente el módulo. Pues los resultados importantes es que todo módulo de peso máximo es de tipo Strong-Little, es decir, fuertemente manso. Quiere decir que describimos él completamente su base y su acción explícita para la álgebra de Helfand-Zerner. Y podemos encontrar nuevos módulos a partir de localización y localización torcida para ese caso de Strong-Little. En general no sabemos, pero tenemos algunos resultados generales cuando trabajamos con la órbita minimal. Todos son bounded en este caso, o sea, son limitados, y por eso les digo que esta parte computacional es mucho más sencilla, porque como son limitados existe un control en las dimensiones y se puede describir explícitamente la base y se puede encontrar pues las acciones. Todavía para la órbita principal hay un cierto control, ya no son limitados los espacios de peso, son de dimensión finita, pero hay algún cierto control en la construcción que tenemos, porque aquí están asociados con otra teoría importante que son los módulos de Verbo y son bastante conocidos. Entonces tenemos esas dos clases de admisibles que son bien conocidas, pero por eso les traía para SL4. Aquí básicamente tenemos esta órbita cero, la órbita minimal y la órbita principal, pero nos hace falta todavía estas órbitas intermediarias, describir qué es lo que está sucediendo con ellas. Ya no son limitados, tampoco son verbas. Entonces, es un poco más complicado el estudio. Pero sí, tenemos estos resultados bastante generales. Y la conjetura es que, pues, no importa la órbita en realidad donde se toma el peso, la construcción siempre va a funcionar. Es decir, el peso máximo es admisible y podemos aplicar localización torcida y encontrar nuevos módulos admisibles. Esa es la conjetura, pero no la hemos probado todavía. Entonces, tenemos esa otra conjetura también, que el funtor de localización torcida preserva la propiedad de ser manso, fuertemente manso, aunque todavía no lo hemos probado, pero creemos que sí funciona. Esas son las conjeturas importantes que tenemos en esa teoría y nos daría nuevos módulos admisibles. Eso daría nuevos módulos sobre vértices. Solo les quería terminar comentando que
para quien no le gusta mucho la combinatoria o no tiene mucha familiaridad con métodos combinatorios, hay otras maneras de hacer el mismo estudio, pero con operadores diferenciales. Esto tiene más relación con geometría y con otra visión que se tiene con operadores diferenciales, que en esas teorías es bastante más directo, conocido, para quien está más familiarizado con eso, ¿no? Los físicos normalmente usan operadores diferenciales porque es operador de creación o aniquilación. Eso tiene un sentido bastante físico. Entonces, es otra técnica nada más, solo les quería mostrar que además de la combinatoria existen otros métodos que pueden ser utilizados para atacar el mismo problema. En eso, estas son las referencias y pues agradezco la paciencia de todos. por, eh, pues aquí está lo- Ok, muchas gracias, Oscar. No sé si hay preguntas. Eh, Oscar, ¿estás ahí? No estoy seguro. Sí. Se pegó otra vez. Oscar, creo que te perdimos de nuevo, Oscar. En efecto, perdimos a Oscar de nuevo. Eh, Vamos a ver si tiene chance de conectarse. Eh, 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 entonces, ya que recuperamos a Oscar, no sé si hay alguna pregunta. Rafa, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante, don Juan. Sí, es para el colega, porque me llama la atención, sin entender mucho los detalles, porque es la verdad que usted habla de módulos TAME en representaciones de álgebras asociativas. Se habla de álgebras de tipo TAME o álgebras mansas, ¿verdad? Pero usted habla de módulos TAME. Estos módulos están relacionados, ¿hay alguna parametrización para describirlos? Gracias por la pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Perdón por las interrupciones del internet. Sí, hay justamente los módulos TAME, esa es la idea que se pueden parametrizar, por lo menos los fuertemente mansos. Eso sí estamos seguros que hay alguna parametrización. Y se puede usar métodos combinatorios. De hecho, habría que estudiar los grafos asociados. Hay ciertos grafos que nosotros llamamos admisibles porque tienen que tener ciertas propiedades para el grafo, para que podamos construir un módulo asociado a ese grafo. Entonces sí hay maneras de relacionarlo. Por eso digo, es la parte combinatoria, porque no es cualquier grafo que me va a generar un módulo. Ese es el problema. Yo puedo generar cualquier grafo, pero no quiere decir que con la construcción me va a dar un módulo sobre el álgebra de Lie. Ese es un problema por sí solo, pero sí tendríamos la parametrización sabiendo cuáles son esos grafos específicos. Ese es el estudio que estamos haciendo también. Sí, Muchas gracias. gracias, gracias a usted. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta rápida para ver si se me quedó claro. Tal vez es un poquito básica, pero ¿será que las álgebras de vértices corresponden siempre a un álgebra de Lie y viceversa o es solo una dirección? Solo en una dirección. Y, o sea, si tiene una álgebra de Lie, podría construir una álgebra de vértices. Mm, ok. Pero
existen álgebras de vértices que no provienen de álgebras de Lie. Ah, ok. Eso es lo que no siempre se da. Entonces tienes que estudiar directamente sobre ellas, la teoría. Por eso digo, son teorías específicas dependientes. Hay gente que estudia directamente álgebras de vértices. Y no se pierde información En general, y no es en tan esa básico. construcción. No necesariamente, no necesariamente. O sea, no logra recuperar las técnicas de álgebras de Lie, de representaciones en álgebras de Lie. Ok. Esa es la dificultad en general, mucho más difícil. Habría que hacer otra cosa para simplificar el problema. Claro. Es una teoría bastante complicada de representaciones en esas álgebras. Pero son importantes en física, eso es lo que sucede. Que son ellos los que en realidad tienen interés en ciertos problemas y por eso es que estamos estudiando esas cosas. Perfecto. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos de nuevo a Oscar. Y pues de nuevo quiero invitarlos a que estén atentos a los próximos seminarios y a los coloquios de la escuela también, y que marquen el calendario. Siempre vamos a hacerlos el miércoles a las 11 de la mañana, entonces para que estén atentos. Y pues de nuevo muchas gracias, Oscar, muchas gracias a los demás por venir. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Muchas gracias, que tengan buen día.